normal, esto evidentemente en dirección a Santiago. Paola, entonces está retornando la calma a la ciudad de Valparaíso. Así es, aparentemente ya los automotores. Bueno, compañeros, para empezar este foro vamos a recibir a los compañeros de Ayotzinapa y a todos ustedes con el taller de música mexicana que está aquí. Les pedimos un aplauso para ellos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos ustedes, sean bienvenidos aquí a la UAM. Vamos a tocar un poquito de son para manera de bienvenida y bueno, también para ir calentando el día. Ajá. Y bueno, este son es el son del Siquisirí, es un son con el que se acostumbra a empezar los fandangos. Y bueno, es un son de bienvenida.
tengo los soldados. Yo tengo el disco y todo de Ayotzi anterior. Bueno, compañeros, nuevamente los invitamos a que pasen aquí al foro con los compañeros de Ayotzinapa y el padre de uno de los compañeros de Ayotzinapa desaparecidos. En este momento nos encontramos aquí tres compañeros de las diferentes divisiones de sociales, de CBI y de CIA. Y pues a continuación le quisiéramos dar la palabra a los compañeros de Ayotzinapa que nos compartan qué van a hacer en estos, que nos invitan a su jornada y hermanarnos un poco con lo que nos tengan que platicar y comentar. Quizás no saturarlo, ¿no? Acá. Para saturaron porque la música estaba Compañeros de la UAM, nosotros los tres que estamos aquí, lo que ustedes ven, pues somos normalistas de la normal rural Raúl Isidro Borja y Ayotzinapa. En lo personal pues pertenezco a la academia del segundo año. Miren, compañeros, ya son 4 meses exactamente. 4 meses sin saber qué pasa con nuestros compañeros. 4 meses de esa trágica noche. Hace 4 meses, cuando como a esta hora estábamos nosotros, los tres, en la Procuraduría General de allá de Iguala. A los tres que ven, los tres estuvimos allá. Los tres vivimos ese infierno. Estar allá y recordar esta trágica noche, pues es volver a ver una herida. Y como habíamos mencionado anteriormente, pues hasta que aparezcan nuestros compañeros empezará a sanar. Recordar las cosas atroces que nos hicieron, de cómo nos persiguieron, de cómo nos mataron y de cómo nos desaparecieron, pues es algo horrible y es difícil tener que tratar de compartirles un poco, porque siempre que queremos no estoy mencionando. Como decía, compañeros, a los 4 meses ya hasta ahora nosotros estábamos, podría decirse, tranquilos en ciertos aspectos, porque nosotros a nuestros compañeros hace 4 meses los dábamos como detenidos, no como desaparecidos ni asesinados. Hace 4 meses a esta hora no sabíamos quiénes eran los caídos. Casi aproximadamente a esta hora nos dijeron que habían desollado a nuestro compañero Julio César Mondragón. Casi a esta hora todos los familiares trataban de comunicarse con sus hijos. A esta hora empezaron a los compañeros que quedaron en la escuela a poner en paro y avisar a las demás normales y todas las escuelas que Ayotzinapa se iba a movimiento por lo que había pasado en Iguala hace 4 meses. 4 meses donde no hemos descansado ni un solo día. 4 meses contando las vacaciones, donde muchos jóvenes se fueron a sus casas a pasar la Navidad y Año Nuevo, mientras nosotros seguíamos en las actividades. Navidad, en los pinos, lluvia,
policías, una Navidad inolvidable. Decirles o tratarles de transmitirles un poco, de hacerlos sentir identificados con lo que a nosotros les pasó, es algo, puede decirse, fácil. ¿Por qué? Porque todos hemos sufrido una injusticia por parte del Estado, por mínima que sea esta. Día con día vemos a los policías que en vez de darnos protección, como es su labor, pues hacen actos criminales. Son criminales con uniforme, así los podemos mencionar. Nosotros nunca imaginamos que fueran los policías municipales que nos agredieran. Nunca nos pasó por la mente eso, porque en la historia de Ayotzinapa nos han agredido los policías estatales, federales, marina, ejército, pero nunca policías municipales. Hace exactamente 4 meses que empezó la incertidumbre de qué habrá pasado con nuestros compañeros. Cuando nuestros compañeros fueron a buscarlos a las estaciones de policías de Iguala, donde decían ellos cínicamente: nosotros no los tenemos, nosotros ni siquiera tenemos un llamado, ni siquiera salieron de sus cuarteles. Querían decir eso, que jamás no habían recibido ni una orden de meter a ningún alumno, ni de agredirlo, ni siquiera que tuvieran ahí en sus cárceles a un estudiante, independientemente si fuera de Ayotzinapa. Esas fueron las mentiras que nos dijeron exactamente hace 4 meses, aproximadamente entre estas horas, horas más, horas menos. Compañeros, el Estado mexicano se ha caracterizado siempre por agredir a los más débiles. Probablemente Ayotzinapa se haya defendido en ocasiones anteriores, pero cuando las condiciones eran más parejas. En el 2011 tampoco lo fueron. Igual, las mismas balas asesinas mataron a nuestros compañeros. Se repitió la historia del 68. Recordarles que nosotros estábamos tomando unidades para venir a esta ciudad a conmemorar la masacre del 2 de octubre. ¿Y qué pasó, compañeros? Nos resultaron con una masacre en la ciudad de Iguala. Recordar, compañeros, desde los primeros momentos, desde los primeros disparos, cómo se empezaba a sentir el miedo, cómo se empezaba a sentir ese olor a muerte entre todos los estudiantes que estábamos esa noche. Correr y gritar a los policías era lo único que podíamos hacer, puesto que nosotros no teníamos armas, al igual que ellos. Las únicas armas que teníamos eran nuestras propias consignas y unas que otras piedras, que siempre han sido las armas del pueblo. Porque esa noche a nosotros nos persiguieron como si fuéramos los peores criminales, y a los que verdaderamente son los delincuentes en esa ciudad nos dejan transitar libremente. Cuando corríamos en la noche con la lluvia, cuando la policía nos cerró el paso y huyeron para esconderse y a posterior empezar a dispararnos cobardemente, porque sabían que nosotros no teníamos armas. Nos dispararon. Cuando vimos que cayó nuestro primer compañero, nuestro compañero Aldo, al principio nosotros nos dábamos por muerto, puesto que le dieron un tiro en la cabeza. Al verlo caer, empezó a sentirse ese miedo aún más profundo. Cuando cayó Aldo, nos entró el pánico. Empezó a sentir
a surgir ese sentimiento de supervivencia y a tratar de rescatar a los mayores compañeros que pudiéramos. Después de que cayó Aldo, nos refugiamos con varios compañeros detrás del autobús, porque solamente ese era nuestro escudo, ese autobús que detuvo todas esas balas. Pero desafortunadamente no todos corrimos con esa suerte, ya que los que iban hasta atrás en la caravana nos despedazaron a balazos. Solamente podíamos escuchar los tiros y no podíamos hacer nada, puesto a que nosotros no teníamos armas. El correr, el gritarles que se bajaran, no bastó para salvarlos. En esos momentos, y por antecedentes de nuestra normal, nosotros decíamos: mañana lo sacamos, compañeros, no se preocupen. Eso le decíamos a los chavos del primer año. Y lo más preocupante para nosotros en esos momentos era el compañero Aldo. Él era nuestra mayor preocupación en esa noche, porque fue al que vimos caer, porque nunca imaginamos la atrocidad de estos policías municipales. Jamás lo pensamos que fueran a hacer eso. Cuando empezaron a levantar algo, cuando empezaron a llevarse a los chavos, recuerdo bien que un compañero que tenía asma se nos estaba ahogando en esos momentos, y fue cuando le empezamos a gritar a los policías que otro compañero se nos estaba muriendo. Fue cuando le empezamos a decir que nos ayudaran, que ya nos habían matado a uno, que nos ayudaran a salvar al otro. No nos hacían caso, seguían con sus armas apuntándonos. Nos apuntaron. Lo más que podíamos hacer es dejarlo cerca de ellos para que lo llevaran al hospital. Lo acercamos hacia ellos. Ellos en ningún momento bajaron sus armas. Retrocedimos, puesto al temor de que también a nosotros nos arrestaran. Empezaron a llegar más patrullas. Siempre lo hemos dicho, las patrullas que llegaron después eran muy diferentes a las primeras. Las primeras patrullas municipales eran fáciles de distinguir. Todos conocemos cómo es un policía municipal, o por lo menos allá en Guerrero, los policías municipales, o el típico policía municipal, se le conoce por ser chaparro, gordo y que nada más tenga una gorrita. Pero esos que llegaron después eran muy diferentes. Estos ya tenían un porte más militar, su postura más erguida, traían equipo táctico y sus patrullas eran diferentes. Decían policía municipal, pero más parecían de la fuerza federal o estatal, debido a que tendrían esos equipos que solamente ese tipo de patrullas federales tienen para colocar sus ametralladoras arriba de sus camionetas. Y nosotros siempre lo hemos dicho y no nos retractamos de lo que decimos, porque eso fue lo que vivimos. Se empezaron a llevar a los chavos en diferentes patrullas, todos golpeados, hasta los choferes que iban con ellos los golpearon. Fue cuando uno de ellos cínicamente se acerca a nosotros y nos dice que ya nos retiremos, que tomamos nuestro autobús y que nos fuéramos. Pero nosotros percibíamos eso, sentíamos que si nos íbamos en ese momento, algo malo iba a pasar, que probablemente en un retén que ellos pusieran, ahí nos iban a atorar. Cuando el chofer prendió el autobús, empezamos a golpearlo por la parte de atrás para que no lo moviera. Un camarada se subió y le quitó la llave para que no avanzara, puesto que sentíamos todavía que si movía ese autobús, nos llegaran en ese momento los policías y nos arrestaran. Pero hasta ese momento nosotros no íbamos más allá de lo legal aún. Hasta ese momento nosotros creíamos que si nos arrestaban, al otro día nos iban a sacar. Porque siempre había sido así. Porque nunca nos habían hecho eso. Porque no estábamos preparados para eso.
Nos han golpeado, sí. Nos han reprimido, también. Nos han matado antes, también. Pero nunca en la historia de Ayotzinapa nos habían dado un golpe así. No existe antecedente alguno, salvo la masacre de Tlatelolco del 68. Cuando se fueron todos los policías, cuando ya no había nada, ni un carro circulando, nosotros empezamos a revisar el lugar, puesto que habíamos visto cómo habían recogido los casquillos por la parte de atrás. Fuimos a ver qué tal estaba el asunto y era peor de lo que nos pudimos imaginar. Al checar el autobús que estaban nuestros compañeros que se llevaron, no quiero imaginar el infierno que ellos vivieron, puesto que todo el autobús que estaba ahí atrás estaba destrozado a balazos por todas partes, los laterales, las ventanas, la parte de atrás, los rines, todo destrozado. Pero compañeros, la peor parte no era la zona que estaba afuera, los laterales y lo que le acabo de mencionar. Lo horrible de ese autobús estaba por dentro. Al parecer, o parecía, una especie de película sangrienta, de terror, de lo que peor se puedan imaginar. Porque al entrar al autobús y ver todas esas manchas de sangre, charcos que estaban ahí, no quiero imaginar cómo habrán estado mis compañeros ahí. Ver toda esa sangre y toda esa hazaña que hicieron los policías en contra de nosotros, no logramos comprender cuánto odio tienen a los normalistas de Ayotzinapa, cuánto odio tiene el gobierno hacia nuestra escuela, que solamente es una escuela para jóvenes que no tuvimos otro lugar al cual asistir por ser de escasos recursos. Recuerdo bien que en la ventana de donde estaba el chofer se puede apreciar como si un compañero le hubiera dado un balazo a quemarropa, dado que había fragmentos de carne en esa parte. Cuando nos alejamos de ese autobús, dado que pues era algo fuerte para nosotros, fuimos hacia la parte de adelante donde también nos habían disparado, pero en esa parte todavía había muchos casquillos de bala. Debido a que nunca llegó de una fuerza federal para resguardar la zona, ni peritos, ni ejército en esos momentos, empezamos a resguardar la zona nosotros, improvisar con piedras al lado de los casquillos para que nadie moviera nada, y que cuando llegaran los peritos pues dijeran pues tal balas fueron y tantas cosas así. No queríamos que nadie moviera nada para que vieran cómo fue que nos dispararon a nosotros. A esas alturas nosotros ya nos habíamos comunicado con los compañeros de la normal, los cuales efímeramente vinieron a nuestro auxilio, como siempre se nos ha enseñado. Los compañeros salieron en dos urbas que teníamos en esos entonces, a la normal, corrección, a Iguala. Llegaron, ya había compañeros del CREN de Iguala, había maestros de la CETEC, diferentes organizaciones, pero ni nadie que resguardara la zona, nadie que nos hiciera sentir seguros, salvo nuestros compañeros. Cuando creíamos que habíamos pasado lo peor esa noche, cuando creíamos que no podía ser más horrible de lo que habíamos pasado, en una conferencia de prensa que estaban dando nuestros compañeros, llegaron presuntos sicarios y nos volvieron a atacar. Volvieron a abrir fuego en contra de esos estudiantes desarmados. Todos corrimos. Direcciones para diferentes lados.
Corrimos, no supimos ni cómo fue, ni de dónde provinieron las balas, pero como les decía, se podía sentir ese sentimiento de que la muerte estaba cerca de nosotros y que cualquier bala podía darnos, porque corríamos alrededor de 2 calles y todavía se escuchaban los disparos y autos circular. En ese momento, en lo personal, me paré para ver hacia dónde habían corrido mis compañeros, cuando veo que traen cargando un camarada que estaba herido. No se podía ver nada, salvo que en su chamarra que traía puesta de la normal se veía brillosa. ¿Pero por qué? De tanta sangre que estaba derramando el compañero. Él era un compañero de tercero que había venido al cual le dieron un balazo en la cara. Cuando alzó su cara y ver su rostro con la quijada deshecha, nos entró más coraje todavía y más impotencia aún, porque no podíamos responder esas balas. En compañía con otros compañeros nos fuimos y nos metimos o buscábamos refugio. Había una clínica cerca, nos metimos ahí pidiendo el auxilio a los que estuvieran ahí. Había 2 enfermeras, recuerdo bien, ellas nos decían que no había ningún médico, que no había nadie. Lo único que le pedimos fue resguardo, porque nos estaban persiguiendo, y eso hicimos. A los compañeros que estaban con nosotros los subimos a la planta alta y otros tantos nos quedamos abajo. En esos momentos, las enfermeras se nos acercan y nos dicen que ellas se tenían que retirar porque no querían tener problemas. Se fueron y nos dejaron ahí solos. Estuvimos unos tantos minutos ahí. No puedo decirle un tiempo exacto, dado que pues estar en medio o esconderse de la muerte pues no es nada sencillo. El compañero, como no podía hablar, escribió en su celular un texto que decía lo siguiente: sáquenme de aquí porque me estoy muriendo. Cuando leímos eso, nos entró aún más impotencia, dado que siempre que llamábamos a los números de emergencia, pensaban que era alguna llamada de broma o algo por el estilo, porque no creían que policías habían atacado a los estudiantes. Desde las primeras llamadas que hacíamos, así había sido. Para esos entonces, no sabíamos qué hacer, cómo salir, porque se escuchaban las camionetas pasar, cazándonos. Fue entonces que hacen su aparición mágica los militares. En esos momentos, nosotros todavía creyendo que fueron los policías municipales que nos atacaron y que podríamos recibir auxilio de alguna fuerza federal o algo por el estilo, como los militares, que ese es su deber, les abrimos las puertas. Grave error haber hecho eso. Les abrimos y entraron con esa sutileza que se caracterizan los policías militares al entrar a una zona, diciendo: órale cabrones, a la orilla. Lo único que le pedíamos a él era que nos ayudara con el compañero que se estaba desangrando. Nos decían: cállense cabrones, cállense porque ustedes se lo buscaron. Bajaron a todos los chavos, incluyendo al camarada que le dieron en la boca. Nos arrinconaron en una especie de sala que estaba ahí.
y nos dijeron que nos iban a pasar como detenidos con los policías municipales. ¿Por qué? Porque estábamos en propiedad privada, estábamos en allanamiento de morada o algo por el estilo. Nos hicieron poner nuestras pertenencias en una mesa pequeña que estaba, celulares, carteras, todo. Nos pidieron identificaciones, no traíamos. Nos empezaron a contar, éramos 25 me parece, con un maestro de la CETEC también que estaba ahí con nosotros. Nos empezaron a tomar fotos y nos dijeron, den sus nombres reales, porque si no, nunca los van a encontrar. Esas palabras, compañeros, esas fueron las palabras exactas que utilizaron ellos. En su momento pensábamos, cuando íbamos más allá de lo legal, que nos arrestaban y como nos buscaran con otro nombre, pues probablemente era por eso, ¿no? Pero no, el día de hoy cumplen sentido esas palabras. Den sus nombres reales, porque si no, nunca los van a encontrar. Regresando a antecedentes, los expertos en desaparecer gente en la guerra sucia, igual en Guerrero, eran los militares. Recuerdo bien todo eso. Cuando estábamos arrinconados y alguien recibe una llamada, un policía militar o un militar, como le quieran decir, se paraba al lado, decía: ponle en altavoz y dile que estás bien. Ellos decían que dijéramos eso, que estábamos bien, que nada malo estaba pasando. Puesto a eso, nos hicieron que nos levantáramos las playeras y nunca bajaron sus armas. Nos estaban apuntando. En ese momento, en lo personal, creí que nos iban a matar. Desafortunadamente, ya habíamos pasado por mucho y mi mente se resignó a la muerte, diciendo: hasta aquí llegamos, hasta aquí llegué. Cuando nos estaban apuntando, creí que iban a, nomás estaba esperando la orden para que nos dispararan. ¿Y quién se iba a dar cuenta? ¿Quién iba a saberlo? Nadie, nada más estábamos nosotros y ellos. Pero de una u otra forma, el maestro de Aztec trataba de abogar, diciendo que él tenía una identificación y que él se iba a ser responsable de nosotros, o algo por el estilo. Pero nos decían que no nos podíamos quedar ahí porque era propiedad privada. En ese momento nos decían que para ellos nosotros éramos criminales por no traer las identificaciones, y que en ese momento que nos iban a pasar como detenidos por eso. Nos preguntaron: compañeros, ¿serán maestros? ¿O quiénes serán? No saber qué compañero va a ser el que el día de mañana le digan a su madre: su hijo está muerto, lo mataron los policías. Uno de ellos ni siquiera estaba con nosotros en la actividad. Uno de ellos fue en auxilio a nuestro llamado. Fue porque sus hermanos lo necesitaban. Y él cayó. Lo mataron. Cuando dijeron esto, toda esa incertidumbre que corría por nuestra mente de todos los compañeros de saber quiénes eran, fue cuando empezaron prácticamente a sacarnos de ahí. Nos sacaron de la clínica, dejándonos a nuestra suerte, porque esa noche estar en las calles de Iguala era prácticamente estar muertos. ¿Por qué? Porque nos estaban cazando como los peores criminales. Nos estaban cazando tanto policías como presuntos sicarios, militares, todos ellos.
Solamente se quedó en espera de alguna ambulancia 2 compañeros, el camarada herido y el maestro. Los demás nos fuimos corriendo. Y por si fuera poco, pareciera que esa noche se prestó para hacer la peor de nuestra memoria. El agua estaba en su punto. Correr por tu vida en la noche, con lluvia, es algo que jamás se olvida. Las calles allá en Iguala, para los que sean gustosos de investigar un poco en ese punto, se darán cuenta que prácticamente fueron creadas para que alguien matara gente ahí. Porque corrías para un lado, callejón sin salida. Corrías para otro callejón sin salida. No sabíamos ni para dónde ir. Una señora nos dio el ojo ahí, cerca. Y fue así como nosotros sobrevivimos. Desde hace 4 meses no sabemos qué pasa con nuestros compañeros. Y nosotros seguimos en busca de ellos. Es por eso que venimos ante ustedes, camaradas, para recordarles que son 4 meses sin respuesta. Y que no se olviden de nosotros, porque si permitimos que pase esto, volverá a pasar. Sería toda mi parte. Bueno, compañeros, creo que la acción global de ayer pues sí tuvo una respuesta contundente. La sociedad mexicana que nos ha acompañado en estos 4 meses, los estudiantes como ustedes igual, pues demostraron que no nos han dejado solos y que definitivamente hoy más que nunca es necesario cambiar el país. Creemos, como lo dijimos ayer, que tenemos que inmiscuirnos en este proceso de cambio. Creemos en las juventudes mexicanas, en su capacidad analítica, en su capacidad de razonamiento para elaborar propuestas reales de cambio que garanticen la no repetición de los acontecimientos del 26 de septiembre y tantos otros que tendrían que indignarnos y que la lista pues no la terminaríamos nunca. Nos disculpamos de antemano porque en este momento tenemos que retirarnos. Hay una situación difícil para el movimiento. Hay la pretensión de que la PGR a la 1 de la tarde dé una conferencia de prensa y donde se va a dar a conocer, según los últimos informes que tenemos, de que las pruebas de Innsbruck dan como positivo de nuestros 43 compañeros. Recordemos que hace unos días la PGR afirmaba que era prácticamente imposible ya la identificación de los restos en Innsbruck. No sabemos si es una respuesta a la acción global de ayer, no sabemos si es una respuesta ya definitiva del Estado ante el movimiento en general, pero así está. También nos informan que han dado órdenes claras a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas del orden, de estar atentas ante cualquier reacción del pueblo a la conferencia que va a dar hoy la PGR. Entonces esa es la situación. Nosotros ya lo esperábamos, sabíamos que la PGR iba a contestar de alguna u otra forma a la acción global de ayer. No queda de otra, compañeros, nosotros vamos a seguir luchando. Los padres de familia fueron muy claros ayer, nosotros también como estudiantes y creo que el pueblo de igual manera, tenemos que transformar este país y tenemos que evitar al máximo caer en las provocaciones, caer en cualquier situación. Lo que se va a hacer y lo vamos a hacer todos juntos. Eso es lamentable lo que nos están anunciando, compañeros. Tenemos que retirarnos para ver cómo vamos a responder.
sería muy incoherente de parte de la PGR dar este anuncio cuando en días anteriores ha afirmado que es imposible ya obtener identificación de las pruebas de los restos que se enviaron a INSRU. Entonces, pues, pero así son ellos, pues, entonces, pues le cedo la palabra a don Felipe para que complemente. Primero que nada, buenas tardes a todos. Como padres de familia, para nosotros es bien importante la energía, la fuerza, el conocimiento de ustedes en este gran movimiento. Ya quedaron que sí van a poner 30. Nosotros como padres de familia ya esperábamos la respuesta y lo anunciábamos ayer de las incongruencias que la PGR y los errores que sigue cometiendo. Sigue pensando que México es ignorante y que México no sabe pensar y que los jóvenes van a quedar pues ahí estáticos sin defender a sus hermanos estudiantes. Ahorita nos acaban de informar esta situación. Les hablaba yo de las incongruencias precisamente porque a unos días que anuncian que no puede dar respuesta, a hoy en la conferencia pretenden dar por muerto a los 43 estudiantes, cuando a INSRU únicamente se fueron 17 pruebas. Una ya salió y quedaron 16 que pudieran ser de una sola persona, pero hoy ya quieren englobar a los 43 y claro, la respuesta es a la manifestación de ayer, porque ellos creían que esto había quedado en el olvido, que ya nadie se acordaba del crimen que habían cometido ellos, y si fuera así como lo van a anunciar, entonces para nosotros queda claro que la respuesta siempre la tuvieron ellos, porque ellos ya sabían o ellos lo tenían y ellos han hecho lo que faltaba para que hoy digan que los 43 estudiantes están muertos. Entonces nosotros como padres de familia vamos a seguir en la lucha. Si es que en verdad de lo que dicen es cierto, bueno, entonces ahora hay que castigar a los culpables. ¿Y los culpables quiénes son? Pues el gobierno, porque ellos fueron los militares y fueron los policías. Entonces llega el momento que todos juntos, estudiantes, padres de familia, trabajadores, todo México, tenga que estar unidos en el clamor y en la exigencia de la justicia y castigo a estos demonios satánicos que perpetraron este crimen, porque hasta ahorita nadie, yo creo que nadie en el mundo encuentra la justificación para haber cometido este crimen tan horrendo, tan satánico, lo mencionaba. Pero bueno, nuestra necesidad nos hace ahora sí que salir de este lugar. Una disculpa a todos. Veníamos con toda la buena intención del mundo para platicar con ustedes y decirles cómo es la situación y cómo estamos, pero que bueno, las cosas se van a ir aclarando poco a poco y con ustedes juntos yo creo que más rápido vamos a encontrar el castigo a estos asesinos. Sí hay que estar preparados porque el golpe viene fuerte para el pueblo, porque fue el pueblo el que se manifestó y es el pueblo el que va a exigir la justicia y el castigo. Una disculpa y muchas gracias por estar aquí y por escucharnos. Si tenemos otra oportunidad, yo les aseguro que aquí vamos a estar, pero hoy sí quisiera que nos entendieran y que bueno, vamos a ver hasta dónde llegan las mentiras de este gobierno. Muchas gracias a todos. Santiago. Paola entonces está retornando la calma a la ciudad de Valparaíso. Así es, aparentemente ya los automóviles